La semana pasada empezamos un tema que hemos titulado ¿Qué hacer ante las pruebas de la vida? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer, ¿no? Muchas veces cuando estamos pasando por tribulaciones, momentos difíciles, la vida no es sencilla, aunque a veces tenemos un concepto o hemos llegado a pensar que por hacernos cristianos o ser cristianos todo se va a poner bien de repente. Y por supuesto que se pone bien, pero es un proceso, se pone bien de dentro hacia afuera, porque muchas veces muchos de los problemas que queremos solucionar fuera nunca se van a solucionar hasta que no nos arreglemos dentro, ¿verdad? Hace un tiempo estaba ministrando a un hombre que me pidió ayuda. Él no es cristiano, pero curiosamente me pidió ayuda porque estaba en tremendos problemas incluso que, que podían poner en riesgo su vida. Entonces él estaba intentando irse a otro país. Cuando se fue a ese país, resulta que cuando llegó allí, eh, la misma situación estalló con personas diferentes. Y yo le hacía entender o que reflexionara que a veces pensamos que podemos huir de las cosas o de los problemas o de las circunstancias, pero no es tanto huir de las cosas externas, ¿no? Es intentar arreglar nuestro desastre interno, porque de ti mismo no puedes huir. Y a veces nuestro peor enemigo somos nosotros, ¿no? Y por eso Dios nos entiende, nos comprende, es Padre. Y a veces, como decíamos la semana pasada, Dios no es el origen de nuestras pruebas. Dios no es el origen, Él no puede hacer mal. Él no es el origen de todas nuestras desgracias. Pero sí, el origen es pues a veces las circunstancias y también, por supuesto, nuestro enemigo, que es el príncipe de este mundo. Pero lo que sí hace Dios es aprovechar eso para formar un carácter, para hacernos mejores, para que a través de nuestras propias experiencias y vivencias podamos, de alguna manera, ayudar a otros que están pasando por momentos similares, que podamos empatizar. A veces yo veo cómo a la gente le cuesta muchas veces empatizar con la gente o no entiende por qué la gente es así o por qué está pasando. Digo, pero has podido mirar un poquito cuál es su experiencia vital, dónde se crió, cuál es su contexto, entender un poco por qué esa persona es así, porque y a veces Dios tiene que permitirnos vivir experiencias similares para que nosotros podamos empatizar y de alguna manera llevar el Evangelio a esas personas, ayudarles en esos procesos como Dios nos ha ayudado a nosotros a través de la fe, que ellos puedan ser ayudados conociendo a Jesús también. Y claro, pero todo esto es muy bonito cuando lo predicamos, lo decimos, incluso tenemos un entendimiento intelectual de lo que estoy diciendo, pero cuando nos toca enfrentar la prueba, pues no es agradable. Y es lícito que no sea agradable, porque a veces tampoco podemos caer en ese pensamiento de decir, gracias Señor, dame más fuerte, más pruebas. No, porque eso no es real. Los cristianos somos gente fidedigna y es bueno y es lícito llorar, es lícito en un momento de prueba sufrir, reconocer que no estamos bien o que estamos pasando un proceso, pero al mismo tiempo tiene que darse en nosotros el convencimiento, la confianza y la fe de que Dios está en control, que Dios es soberano y que Él está sosteniendo nuestra vida en cualquier circunstancia. Y que todo, como dice Romanos 8:28, está cooperando para bien. Todo está haciendo, Dios está tomando todo eso negativo y está haciéndolo cooperar para bien si nosotros creemos esa palabra. Entonces, curiosamente, bueno, amigo que te presenté la semana pasada, que se llama Santiago, que he conocido estas vacaciones, curiosamente, bueno, no lo conocí, lo conocía ya, pero el Señor me ha inquietado para estudiar y conocer un poquito más de Santiago. No sé si es porque estaba en Galicia, ¿no? Donde ahí cerquita de Santiago de Compostela. Pero eh, me sorprendieron varias cosas, ¿no? Y también empecé a estudiar la carta de Santiago que he leído varias veces, pero digo, wow, qué carta más práctica. Para mí siempre ha sido una carta muy práctica, pero me vino ese pensamiento que ya sabía también, pero digo, wow, Santiago fue el hermano de Jesús, fue el hermano, o sea, Jesús era el primogénito y el segundo hermano que nació de María, del matrimonio de María y José fue Santiago, o sea, Santiago se crió con Jesús desde pequeño. Era el hermano que seguía a Jesús, era el hermano de ese hermano que tanto amas, ¿no? Que es tu hermano que siempre estás cuidando, tu hermano pequeño. Era el hermano pequeño de Jesús, Santiago. Y digo, wow, voy a estudiar su carta sabiendo, desde este enfoque, ¿no? Sabiendo que Santiago era hermano
era el hermano de Jesús. O sea, vivía momentos cotidianos, familiares. Supongo que de pequeños jugaron juntos, fueron juntos a la escuela, iban juntos todos los sábados a la sinagoga, y iban una vez al año en la Pascua a Jerusalén. Imagino que en la mesa se peleaban por el, como hacen mis hijos, no, yo me como esto, no, que queda uno, no sé. Todas esas cosas, ¿no?, que pasan cuando eres pequeño. Y vamos a estudiar, porque él habla mucho sobre qué hacer ante las pruebas. Él nos enseña de todo esto. Y vamos a leer Santiago 1, del 1 al 12, que es el texto base de toda esta enseñanza. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, en la diáspora, salud. Esa es su salutación. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es el tema que tratamos la semana pasada. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, hasta aquí es donde vamos a leer en el capítulo 1 de Santiago. Y la semana pasada hablábamos de cómo gozarte en tus pruebas. Parece una incongruencia, ¿verdad? ¿Cómo me voy a gozar en un momento de dificultad? Bueno, ahí está la enseñanza. Hoy no voy a ahondar más en ello. Está en YouTube, si quieres puedes escucharla. Hoy quiero que veamos el segundo punto. No sé si tienes ahí los 5 puntos, pero el segundo punto es calcula el resultado de tus pruebas. Calcula el resultado. ¿Se lo puedes decir al que tienes al lado? Hermano, calcula el resultado de tus pruebas. Nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos que hacer un ejercicio de mirar más allá de las molestias inmediatas que la prueba está originando en nuestra vida. Encontrar gozo en lo que Dios va a lograr hacer por medio de la situación por la que estamos atravesando. Pablo escribió a los cristianos romanos algo que para mí es muy útil. Se encuentra en Romanos 5, del 3 al 5. Mira lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, fe, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay un libro de John White que se titula La lucha. Es un librazo este. Y dice algo así él en este libro que he querido extraer. Dice, los tiempos duros te hacen o te deshacen. O sea, te construyen o te destruyen. Si no terminas, dice él, si no terminas totalmente destrozado, te harán crecer más. El dolor te hará vivir más profundamente y expandir tu conciencia. ¡Wow! O sea que hay unos resultados de la prueba. Y yo quiero que veamos esos resultados. El primer resultado tiene que ver con la resistencia. Las pruebas en nuestra vida producen resistencia. Santiago dice que, hemos leído ahí, la prueba de nuestra fe produce paciencia. O sea, aquello que es nuestra fe, aquello que es nuestro credo, va a ser probado. Y a través de esa prueba
de nuestra fe, va a aparecer algo en nosotros que se llama paciencia. Y este término, paciencia, no es un término pasivo, es un término activo. ¿Qué quiero decir con que no es un término pasivo? No, esta paciencia no es esa paciencia que es resignación, ¿no? Que es esa paciencia que tenemos que tener cuando dice que viene tu suegra a comer. Uf, madre mía. No. Paraguas y no hemos dejado esa paciencia que a veces tenemos, ¿no? Que estamos sentados y está lloviendo y no tenemos paraguas y no hemos dejado la llave fuera y decimos, bueno, aquí estamos aguantando el chaparrón porque no hay más remedio. No se refiere a ese término cuando dice paciencia. No es una resignación a lo que está pasando en nuestra vida, sino que es una convicción, una fuerte y firme convicción en medio de todas esas circunstancias que estamos atravesando. Se puede traducir, ese texto, esa paciencia se traduce del original griego como constancia, perseverancia, resistencia valiente. Me gusta ese término. O sea, es algo activo, no es algo pasivo. Y esta palabra también, fíjate que Santiago la aplica a alguien muy importante del que hablamos, ¿verdad? Que pusimos como ejemplo la semana pasada, a Job. Dice, unos capítulos más adelante, en el capítulo 5, verso 11, dice Santiago, han oído de la perseverancia de Job y han visto el propósito final del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. O sea, que todo lo que había pasado, Job, era para mostrar el propósito final. ¿Cuál era el propósito final? Que el Señor es compasivo y lleno de misericordia. Las pruebas en nuestra vida lo que hacen es refinar nuestra fe. ¿Para qué? Para que se elimine de nuestra vida lo que sobra, lo que no sirve, aquello que no es real, aquello que es falso. Cuando nosotros somos probados, sale de nuestro interior lo que realmente hay en nuestra vida. Se elimina lo falso, aparece la fe genuina, aparece la fe real, esa fe que sigue confiando en Dios, una fe que confía en Dios y que puede desarrollar una resistencia en la cual con esa resistencia vamos a obtener una victoria y vamos a ver la gloria de Dios. William Barclay, el comentarista bíblico, señala que la resistencia de los primeros cristianos no era una cualidad pasiva, como hemos dicho. Mira lo que él dice sobre esto que estamos hablando. La resistencia de los primeros cristianos era una cualidad activa, no era una resignación, sino era una convicción. Dice, no es una simple capacidad de aguante, sino de tomar las tribulaciones en grandeza y gloria. Lo que dejaba asombrado al mundo pagano durante los siglos de persecución era que los mártires no morían de manera lúgubre, en tristeza, sino que lo hacían cantando. ¡Wow! O sea, no era decir, bueno, nos van a matar aquí, somos mártires, aquí. No, sino que lo hacían adorando a Dios, cantando a Dios, con gozo. Otro resultado de las pruebas, aparte de la resistencia, es que las pruebas producen madurez en nuestra vida. Santiago utiliza dos expresiones para definir el contexto de madurez en la vida de un cristiano. Cuando la paciencia ha realizado su obra perfecta, hace que los cristianos seamos completos y cabales. Dos palabras interesantes. Primero, los cristianos maduros son cristianos completos. Una palabra que significa estar plenamente desarrollado. Algo que está completo es algo que está plenamente desarrollado. Esa palabra en el original griego significa estar plenamente desarrollado. Y no nos podemos desarrollar sin la resistencia de las pruebas. Sin la resistencia de las pruebas no se puede lograr madurez plena. Por eso nosotros los cristianos debemos aprender a perseverar en las pruebas para que la obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros pueda llegar a ser completa, pueda llegar a estar desarrollada, pueda llegar a su término. Pablo le pidió, no sé si os acordáis de esto, pero Pablo le pide al Señor 3 veces. Señor, quítame este aguijón, quítame esta espina en mi carne. No sabemos cuál era, pero era algo que afligía a Pablo, que lo mantenía humilde a Pablo, porque Pablo fue un apóstol usado por Dios de una manera exponencial, enorme, con gloria. Era un hombre de Dios impresionante, que las señales y los milagros le seguían.
con una revelación de Cristo impresionante, quizá casi mayor que la de los discípulos que estuvieron personalmente con Jesús. Él subió al tercer cielo, tuvo una revelación de Jesucristo como nadie, pero resulta que tenía algo que lo mantenía humilde, que él define como un aguijón, como una espina en su carne, y él pide 3 veces a Dios: Señor, quítame esto. No sé, algunos dicen que era un problema de visión, que no veía bien, otros dicen que era otras cosas. Pablo quería que Dios le quitara eso, pero resulta que Dios le dice, en 2 Corintios 12, verso 9, dice: Pablo, bástate mi gracia. Escucha, porque mi poder se perfecciona en tu prueba, en tu debilidad, en aquello que te mantiene humilde. O sea, esta palabra, mi poder se perfecciona, ese perfeccionar es la misma palabra que usa Santiago. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que aplicando a nosotros tenemos que perseverar en nuestras pruebas para que la obra de Dios, esa obra que Dios ha comenzado en nosotros, pueda llegar a su plenitud. Esa perseverancia es la que necesitamos. También habla de esto el salmista cuando menciona este aspecto de la obra de Dios en nosotros en el Salmo 138, verso 8. Dice: el Señor cumplirá. Esa palabra en hebreo, cumplirá, es perfeccionará. O sea, el Señor perfeccionará su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Puedes decir conmigo completos? Ahora, el segundo término que usa Santiago es que los cristianos maduros somos todas sus partes. Una palabra que se refiere a algo que tiene todas sus partes, que no le falta nada, que está completo. No sé si alguna vez te has puesto a montar un Lego, ¿verdad? Yo cada vez que desmonto un Lego, cuando lo vuelvo a montar siempre me sobran piezas. O sea que algo le falta. Pero la palabra cabal es algo que está y que tiene todas sus partes, que está completo. Y sabes, puede que a veces nosotros como cristianos seamos maduros en casi todas las áreas de nuestra vida o que hayamos alcanzado una madurez en muchas áreas de nuestra vida, pero puede ser que nos falte precisamente ese ingrediente que es tan necesario, que es la perseverancia en las pruebas. Entonces, mientras que no hayamos experimentado algunas pruebas, algunas cosas en nuestra vida, vamos a seguir sin ser completos, sin ser cabales. ¿Sabes que la clase de persona que hoy eres, con todo lo que tienes, es el resultado de todas tus experiencias, buenas y malas? ¿Por qué? Porque las buenas están bien, te hacen sentir bien, pero las malas te forman y te ayudan para que no vuelvas a cometer los mismos errores. Si tú te apoyas en esta pared y te da la corriente, ¿mañana vienes y te apoyas? No, ¿verdad? Eso pega rampa, ¿no? Y eso es algo que vamos aprendiendo desde que nacemos. Y es a través de la experiencia, de una experiencia negativa. A veces una experiencia negativa puede ayudarte más. Esto se aplica mucho en deporte. Dice que se aprende más de una derrota que de 1000 victorias. Por eso tenemos que tener esta perspectiva de que aquellas cosas que parece que vienen a veces a hacernos daño o que son pruebas y situaciones difíciles en nuestra vida, nos hacen estar completos y cabales. Y puede ser que tengamos que experimentar algunas cosas porque a lo mejor somos maduros en algunos aspectos de nuestra vida, pero Dios sabe que necesitamos madurar en otros aspectos de nuestra vida. Alguien que sabía esto, por supuesto, es Juan Calvino. Él tenía una constitución física endeble, era un hombre flaquito, débil, que estaba casi siempre enfermo. Él tenía una constitución enfermiza. Sin embargo, a mí lo que más cuando leo de él y de su biografía, lo que más me llama la atención es que él pudo, pese a esa condición física, guiar brillantemente a muchísimos creyentes durante la Reforma en el siglo XVI. Sufría, dicen, de reumatismo, de migrañas crónicas, y aún así seguía escribiendo prolíficamente y predicando con contundencia, además de que era gobernador de la ciudad de Ginebra, lo fue durante 25 años. Y él dijo algo muy interesante.
Dice, debemos someternos al sufrimiento supremo para describir, o descubrir, mejor dicho, el gozo completo. O sea, ¿qué estaba diciendo? Que yo he llegado a descubrir el gozo completo a través de someterme al sufrimiento. Es algo interesante y de lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? A veces las personas que más han sufrido son aquellas que tienen algo que cuando te acercas a ellas ves una profundidad y ves algo impresionante, ¿verdad? Que te ministra tanto, que dices tú, wow, ¿cómo puede ser que esta persona haya tenido esta tragedia en su vida, pero aún así haya experimentado ese gozo que nadie puede explicar? Ahora, otra cosa importante que, dicho esto, nos enseña Santiago, aparte de este segundo punto que acabamos de ver, de calcular los resultados que las pruebas producen en nuestra vida, es el tercer punto, y es un punto que a mí personalmente me gusta mucho porque no depende tanto de nosotros. Y es el de invocar los recursos de Dios en medio de nuestras circunstancias adversas. Esto es algo que parece que suena a cliché o suena muy, muy bien, pero te puedo asegurar que nos cuesta mucho en los momentos de pruebas porque hay mucho orgullo en nuestra vida. Estamos intentando salir de esa situación por nuestros medios. Nos agarramos como gatos panza arriba a cualquier cosa intentando salir de esos pozos en los que caemos y nos cuesta en esos momentos muchas veces invocar a Dios y su ayuda. Hace unos años leí un letrero en la oficina de un pastor que me llamó la atención. Decía así, una oración que hacer. O sea, como diciendo, una oración que puedo hacer, ¿no? Una oración que hacer cuando el mundo te ha decepcionado. Una oración que hacer cuando te sientes arruinado. Una oración que hacer cuando estás demasiado cansado para orar. Una oración que hacer cuando estás muy triste. Una oración que hacer cuando estás molesto con todo el mundo. ¿Te ha pasado alguna vez? Y entonces pones 2 puntos y te dice la oración. ¿Sabes cuál es la oración? Socorro. Me gustó, me llamó la atención porque hay momentos que ya cuando ya dices, ¿qué oro? ¿Qué hago cuando todo el mundo parece que me ha decepcionado? Cuando me siento en la ruina, cuando estoy cansado de todo, cuando estoy triste, cuando me molesta todo, ¿qué hago? Socorro. Pero nos cuesta llegar a eso. Muchos de nosotros nos hemos encontrado, no sé tú, yo sí, en este punto, ¿no? De que solamente queremos gritar, ya no sabemos qué hacer. Pero este recurso es casi siempre nuestro último recurso. Intentamos, como he dicho antes, por todos los medios posibles, no admitir que necesitamos ayuda. Y eso es algo que la prueba va produciendo en nosotros, esa necesidad de algo que sea más fuerte que nosotros mismos para poder salir del atolladero en el que estamos. Entonces, Santiago 5, para que nosotros recordemos el efecto de quedar atrás en el versículo 4, y resulta que lo liga con el versículo 5 para que nosotros recordemos algo muy importante. Y es que el prerequisito para obtener ayuda en nuestros problemas y en nuestras tribulaciones y en nuestras pruebas es darnos cuenta de que nos falta sabiduría para resolverlos. Uy, eso es algo que nos cuesta. Admitir que nos falta sabiduría para salir de determinados problemas en nuestra vida. Entonces, esa es la estructura de la argumentación de Santiago. Al enfrentar las pruebas es importante saber cómo tratar esas pruebas. O sea, y para saber tratar esas pruebas muchas veces no tenemos la sabiduría. La única manera de entender las pruebas muchas veces en nuestra vida y de responder bien a esas pruebas es pedir la sabiduría que solamente Dios nos puede dar en medio de esas circunstancias. En un libro titulado La sabiduría de Dios, aparecen los siguientes conceptos y definiciones sobre sabiduría. He rescatado las que más me llaman la atención de este libro. El poeta y filósofo inglés Coleridge dice, me gustó esto que dice que la sabiduría es el sentido común en un grado no común. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores,
Dice que, y esta es la definición que más se amolda a lo que yo pienso, la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. El economista irlandés del siglo XVIII, Francis Hudson, dice que la sabiduría consiste en buscar los mejores fines usando los mejores medios. También es buena. Cicerón dice que la sabiduría es el conocimiento de las cosas humanas y divinas y de las causas que las controlan. Un anónimo dijo que la sabiduría es el conocimiento cuando hace uso de su cabeza. Yo si tuviera que elegir una definición, quizá mi definición favorita creo que sería algo así como sabiduría es hacer lo correcto sin poner excusas. O sea, también tiene que ver mucho con aplicar el conocimiento. O sea, de nada sirve que yo tenga conocimiento si no lo pongo en práctica. Eso es sabiduría. Sabiduría es saber hacer algo, pero hacerlo. Porque si no lo haces, no hay sabiduría. Entonces, esto es sencillo, ¿verdad?, de entender. Y también es muy sencillo cuando son nuestros amigos o nuestros seres queridos los que están pasando por pruebas, por tribulaciones. Y tú te quedas ahí pensando, y incluso puedes ver lo que digo, oh, hay que ver la prueba que está pasando Ruth, y tú estás ahí y es tu amiga y dices tú, qué hermoso lo que Dios está haciendo en medio de esta prueba por Ruth y cómo esta prueba la está haciendo mejor y todo eso. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Cuando la prueba le está pasando a otro. Pero cuando se trata de mí, cuando se trata de nosotros, cuando nosotros somos los que estamos pasando por ese fuego abrasador, a veces es muy difícil ser tan sabios. Por eso debemos pedirle a Dios sabiduría. ¿Sabes? Hay 9 palabras hebreas y 5 palabras griegas que pueden traducirse como orar. Porque ese pedir tiene que ver con orar. Pero el Espíritu Santo eligió esta, que significa eso. Porque podría haber dicho, orad por sabiduría. No. Dice, pedir. Pedir. O sea, que todo lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios y Él nos va a dar la sabiduría que necesitamos para poder pasar a través de ese momento, esa tormenta que estamos atravesando. Quiero compartirte un lema que a mí me ha ayudado, que también lo leí hace muchos años, y me ayuda a comprender la necesidad de solicitar la ayuda de Dios. Dice así, es de un filósofo, fíjate, no es cristiano, pero dice, a menos que en nuestro interior exista lo que es a nosotros superior, vamos a acabar rindiéndonos a lo que está a nuestro alrededor. O sea, ¿qué quería decir este filósofo? Que o hay algo muy grande dentro de nosotros, que es esa fuerza que nos ayuda a través de las circunstancias que nos están rodeando, o las circunstancias que nos rodean van a hacer que acabemos rindiéndonos. Y a mí esto me ayuda, ¿verdad? Cuando me siento quizá atribulado. Porque ¿dónde está esa fuerza que es superior a mí? Está en Dios. ¿Y dónde está Dios por su Espíritu? Está en mi interior. Mira que tienes al lado, dentro de ti hay una fuerza superior a cualquier circunstancia que puedas estar pasando en tu vida. ¿Puedes creer esto? A mí esto me llena de gozo, de fe, de esperanza, de saber que Dios, por su Espíritu, está dentro de mí y que lo que hay dentro de mí es superior a cualquier circunstancia que estoy enfrentando fuera. Esa es la fuerza que nos permite gozarnos aún en medio de las circunstancias más adversas. Esa es la fuerza que experimentas y que vemos y que nos llama tanto la atención en esas personas que han perdido un hijo. Y ves que hay una profundidad. O que han tenido desgracias tremendas en su vida. Y te llama la atención. Porque dices tú, ¿qué hay en esta persona? Por supuesto estoy hablando de personas cristianas, aunque hay personas que también no son cristianas y también pueden llegar a experimentar una fuerza. Pero a veces es motivada por su propia constancia o por su otras cosas, ¿no? Pero Santiago describe a un Dios que yo quiero que conozcamos y yo quiero conocer también junto contigo. Pero es un Dios, y me gusta cómo lo describe Santiago, porque lo describe
De tal manera que parece que quiere hacernos llegar a la reflexión de que nos preguntemos, oye, si a veces somos tercos, está describiendo, ¿por qué estoy esperando tanto tiempo a buscar su ayuda? Porque a veces somos tercos. ¿Sabes? Lo primero que veo cuando leo a Santiago, lo primero que entiendo es que Dios es bueno. Él es bueno. La Biblia afirma que Dios es la fuente de toda sabiduría, de verdadera sabiduría. Y Él es un Dios bueno. Santiago 1:17 dice, mira, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Job 12, versículo 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Job 28, 20 y 23 dice el 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y dice el verso 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pablo, en Efesios, ora de la siguiente manera diciendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu ¿de qué? De sabiduría. O sea, Dios es la fuente de sabiduría. Él puede otorgar sabiduría a cualquier persona y en medio de cualquier circunstancia, pero como Él es un Dios bueno y no tiene preferencias por nadie, por ninguno de nosotros, Él siempre responde cuando alguien le pide sabiduría. ¿Le has pedido sabiduría alguna vez a Dios? Dios no ignora una petición. Puede que tal vez tarde en responder, o que no responda en los tiempos que nosotros queremos, o que no responda quizá de la forma que queremos, pero Él siempre responde. Habéis oído esta historia, ¿verdad? De ese hombre que estaba ahogándose en el mar. Estaba el hombre ahí ahogándose en medio de una tormenta, había naufragado. Y estaba, Señor, sálvame, por favor, sácame de aquí. A todo esto pasa un barquito pequeño. Oye, ¿qué? Dice, no, estoy esperando que me salve el Señor. Bueno. Y pasa otro barco. No, Señor, que estoy esperando aquí que me salve el Señor. Pasa el tercer barco. Igual, no, que el Señor me va a salvar. Que estoy esperando aquí que me salve el Señor. Al final se ahoga, ¿no? Y cuando llega al cielo, está el Señor Jesús ahí para recibirlo y le dice, Señor, ¿por qué no me has salvado? Pero muchachos, si te he mandado 3 barcos. Claro, ¿por qué? Porque Él estaba esperando que los salvara de una determinada manera o de una determinada forma, ¿verdad? Pero es que me han mandado 3 barcos que no me gustaban. En uno era un barco de pobre, yo quería un yate. Yo no me monto en esos barcos. Y el otro era una Zodiac con el motor ahí. No era la forma que yo creía que tú me ibas a sacar de esa circunstancia. No era la manera que yo pensaba. Y me ahogué. ¿No es verdad que nos pasa a veces? Y la que tienes al lado, Dios es bueno. Y a lo mejor quiere que te montes en la Zodiac. Lo segundo que tenemos que saber es que Dios es generoso. Él es generoso. Santiago dice que Dios da a todos. Y emplea una palabra que me gusta mucho, con liberalidad. Oye, esa palabra, liberalidad. ¿Sabes? Tiene 2 significados en el original. El primero es extender. Dando a entender, esa palabra extender es con la connotación de alguien que extiende una mesa para dar alimento. ¿Entiendes el concepto? O sea, es como cuando ponemos la mesa para nuestros invitados. Entonces, el primer significado es ese, extender como si estuviera extendiendo su mesa de sabiduría para todos nosotros. La forma en que Dios distribuye su sabiduría a quienes se la pedimos es derramando, como cuando tú invitas a alguien a comer y pones una mesa abundante, derramando en abundancia toda la provisión de sabiduría que necesitamos. Y el segundo significado de liberalidad enseña de alguna manera el método como Dios extiende. Y es con liberalidad, ¿no? Podría traducirse también de una manera sencilla y continua. Me encanta, sencillamente y continuamente. ¿Qué quiere decir eso para mí? Bueno, pues que Dios
es todo lo contrario a lo que propiamente Santiago denuncia, ¿no? A lo que Santiago también denuncia en el versículo 8. O sea, Dios es todo lo contrario a ese hombre de doble ánimo, ¿no? Que a veces da y a veces está arriba, a veces está abajo, ¿no? Sino que Dios da la sabiduría de una manera simple, de una manera directa, de una manera individual a cada uno de nosotros, a todo aquel que se la pide, pero también lo da de una manera sencilla y constante. O sea, Dios no da sabiduría un día y al día siguiente, no, hoy no me apetece dar sabiduría. Él la da constante, como un fluir en nuestra vida, siempre que nosotros doblegamos nuestro orgullo y se la pedimos. Lo tercero que Dios es que Dios es misericordioso. Santiago dice que Dios da sabiduría sin reprochar. Una palabra que significa reprochar, significa insultar, lanzar una injuria, dañar. O sea, cuando tú le pides sabiduría a Dios, Él no te va a regañar. O sea, Dios no es como nosotros. Que mi hijo me pide una cosa una vez, no, nene. Me lo pide la segunda, no, nene. Me lo pide la tercera, no, nene. Y cuando me pide la cuarta ya, lo mandan más para allá donde pico los pavos, ¿no? Lo mandan ahí a la derecha. Ahí te vas, ¿no? No, Él no se cansa de ti. Dile que tienes al lado, Dios no se cansa de ti. O sea, Él te da sin reprochar, Él no va a reprochar. Él no es como el padre ese que le da 5 euros al niño para que y luego está, que te di 5 euros, ¿eh? Acuérdate cuando te di los 5 euros. ¿Tú te imaginas a Dios así? Juan, ¿te acuerdas? Sí. Que ya te di sabiduría el otro día con la Marisol. Él no te regaña por acudir a Él ante su presencia, independientemente del número de veces que tú lo hagas. Entonces, llegado el punto como Dios es bueno, es generoso y es misericordioso, cuando nos acercamos a Él tenemos que hacerlo sin dudar. Es lo que Santiago nos está intentando enseñar. O sea, se puede confiar en Dios, podemos tener fe en Dios. Y si lo hacemos, no tenemos que tener temor, tenemos que acercarnos a Él. Señor, dame sabiduría en esta situación. Señor, no sé por qué estoy atravesando esto. Necesito tu sabiduría, necesito tu luz, necesito entender qué estás formando en mí, necesito entender qué estás intentando lograr en mi vida en este momento, porque yo sé que tú eres un Dios soberano. Yo sé que tú me llevas en el hueco de tu mano. Yo sé que tú no quieres el mal para mí porque eres bueno. Yo sé que tú quieres darme cosas buenas porque eres generoso. Aleluya. Yo sé que tu misericordia se extiende hasta 1000 generaciones, Padre. Quiero entender, dame sabiduría. ¿Qué le pidió Salomón al Señor? Y eso agradó a Dios, ¿verdad? Y dice, mira lo que dice Santiago 1, 6 y 8. O sea, si no hacemos esto, no esperes que Dios responda. Porque dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra fe, ¿sabes cuántas veces se encuentra la palabra fe en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas crees tú que sale? ¿Cuántas veces crees que sale la palabra fe en el Antiguo Testamento? Solamente 2 veces. En Deuteronomio 32 y en Habacuc 2. O sea, la palabra fe solamente aparece en el Antiguo Testamento 2 veces, pero resulta que solo en la carta de Santiago aparece 16 veces en el Nuevo Testamento. Hebreos, por ejemplo, también, 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca, el que busca, el que va al Señor a pedir, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, porque esto lo he visto muchas veces en nuestra vida, yo he sido así también. Si nos acercamos a Dios sin fe, es porque, aún sin darnos cuenta, hemos decidido vivir la vida a nuestra manera. Hemos decidido de alguna manera tomar nuestras propias decisiones. Hemos decidido separarnos de Dios. Por eso, si Dios no atiende mi oración que ha sido hecha sin fe, la responsabilidad no es de Dios, es mía, porque lo he hecho sin fe.
Y ese es el problema del rezo. Porque el rezo es una oración aprendida de memoria, pero no es una experiencia vital. No proviene de una relación con mi Dios. Me gusta la comparación que hace Santiago, porque dice la comparación del hombre de doble ánimo, ¿no? Y lo compara ¿con qué? Con la ola del mar. Esta es la primera de muchas referencias a la naturaleza que hay en la carta de Santiago. Santiago dice que una persona que ora dudando, que ora sin fe, es como el mar que es sacudido de aquí para allá por el viento. Y por supuesto, Santiago estaba haciendo alusión al mar de Galilea, esa extensión de agua que es un lago de 24 kilómetros de ancho por 24 de largo por creo que 11 de ancho, pero que resulta que es un mar muy violento porque está rodeado de montañas y entonces cuando el viento baja de las montañas se le arman ahí unas tormentas impresionantes. O sea, para Santiago, esas aguas revueltas le dan la idea de la agitación que a veces hay en el corazón de una persona que está constantemente dudando. Que resulta que en un momento que tú ves a esas personas de doble ánimo, que en un momento las ves ahí arriba, ¿no? ¡Oh! Y luego al día siguiente las ves, a la semana siguiente abajo, ¿no? Esas personas que, pastor, recuerdo un hermano en Murcia, pastor, quiero servir al Señor y quiero ayudarle al Señor y me quiero ir con usted para allá, me quiero ir con usted para acá. Aleluya, gloria a Dios, vamos. Semana siguiente, no, es que estoy siendo atacado, es que... Claro, y hay veces que nuestro ánimo baja, pero ¿me entiendes? No, eso es que tú dices eso es que no te llevaría a la guerra nunca, ¿no? Porque dices tú, un día sí, un día no, me lo llevo, lo mismo me deja tirado. ¿Verdad? Gente con la que no puedes contar, dices tú, vamos a empezar un ministerio, vamos a hacer algo, tal. Y dices tú, no, lo mismo está un día y al día siguiente no está. Porque resulta que es que le ha salido un orzuelo o un uñero. Inconstante en todos sus caminos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Cristiano montaña rusa, ¿no? Pablo utiliza la misma figura para describir a los creyentes inmaduros y dice que son, en Efesios 4:14, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una persona de fe es todo lo contrario. Una persona de fe, aunque está en momentos de dificultad y reconoce los momentos de dificultad, incluso puede llorar en los momentos de dificultad, pero una persona de fe es una persona estable, balanceada, equilibrada. Una persona con estabilidad, una persona que solo busca en un sitio la sabiduría que necesita. Y es en su Dios. Porque sabe que Dios, ese Dios a quien busca y a quien ora, es capaz de responder en medio de la necesidad. Cualquier problema, y no solamente eso, sino que es un Dios que está dispuesto a responder en medio de la necesidad. Me gusta mucho algo que nos recuerda Dorothy Sayers. Ella dice que Dios es capaz de ayudarnos en nuestras pruebas porque Él mismo ha elegido el camino del sufrimiento. Es interesante esto. Mira lo que dice en su libro biográfico. Dice, sea cual fuere su razón para hacer al ser humano, está hablando de Dios, sea cual fuera la razón por la que Dios creó al ser humano como es, limitado, sufriente, sujeto a penas, incluso a la muerte, Dios tuvo, escucha, la honestidad y el valor de tomar su propia medicina. Independientemente de a qué esté jugando Dios con su creación, ha puesto unas reglas y las ha respetado siempre. No puede exigirle nada al ser humano que no se haya exigido a sí mismo. Ha pasado por toda la experiencia humana cuando se encarnó en Jesucristo. Desde las triviales irritaciones de compartir su vida familiar, las ajustadas restricciones de tener que trabajar duro, de no tener economía, hasta los errores del dolor y la humillación, la derrota, la desesperación, la decepción y la muerte. Cuando fue un ser humano, asumió plenamente su humanidad, nació en pobreza y murió en desgracia y lo consideró algo digno. ¡Wow! Dile al que tienes al lado, tenemos un Dios al que
nos podemos acercar porque Él se identifica con nosotros gracias a Jesucristo. Amén. Te puedes acercar a Dios. Puedes clamar por su sabiduría. Él nos entiende, Él nos comprende. El cuarto punto, considera tus reacciones a las pruebas. ¿Cómo reaccionas ante las pruebas? Digo conmigo, ay, ay, ay. Cuando pasamos por pruebas casi siempre se reevalúa nuestra vida. O sea, una prueba, una verdadera prueba, hace que tú te reevalúes tu vida. Que tú hagas una evaluación de cómo está siendo tu vida y cómo va a ser a partir de ese momento o de esa circunstancia. Ayer hablaba con un hijo mío que, por supuesto, ellos son jóvenes y tienen tanto por delante y tantas decisiones que tomar. Y claro, yo los entiendo perfectamente, mis hijos, porque ellos quieren acertar y todos queremos acertar, pero él mismo con su conversación me llevó a mí a evaluar, oye, yo he tenido que empezar 4 veces en mi vida. A veces el éxito en nuestra vida no llega a la primera. El fracaso no es no conseguirlo. El fracaso es no seguir intentándolo. Y la vida no es sencilla, pero tenemos que aprender de las experiencias y levantarnos otra vez. Entonces, ¿cómo reaccionamos en esos momentos de prueba? Por ejemplo, siguiendo un poco el ejemplo de Santiago, él está haciendo alusión a una persona rica y a una persona pobre, porque dentro del pueblo de Dios hay gente que tiene más economía, gente que tiene menos. Entonces, él dice que una persona rica está haciendo alusión de que una persona rica puede darse cuenta de que las tribulaciones, las pruebas pueden causarle pobreza, aunque la mayoría de los lectores de Santiago eran pobres y se habían empobrecido aún más consecuencia de la persecución que estaban sufriendo. Sin embargo, Santiago no quiere que esas personas, pese a esas circunstancias, es como que él no les quiere permitir que vivan en desánimo, sino que le estaba diciendo, tenéis que regocijaros porque vais a ser exaltados, tenéis que reenfocar, reevaluar vuestra vida. O sea, dejad de quitar el foco en las cosas que son importantes, pero que no tienen relevancia, para que os reenfoquéis en las cosas que sí tienen relevancia, en las cosas que realmente son importantes, que tienen que ver con las cosas eternas más que con las cosas naturales, efímeras y pasajeras. O sea, estaba como diciendo, habéis tocado fondo en esto, pero ahora vais a ser elevados a algo mucho más sublime, a algo mucho más alto, si pasáis la prueba. Gracias a la prueba, estos primeros cristianos habían logrado desarrollar un espíritu humilde. Y ese espíritu humilde es el que guarda siempre nuestro corazón. Y es el que nos mantiene en una actitud abierta hacia Dios. Dice Mateo 5, verso 3, bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que se sienten pobres, se sienten pobres en espíritu, como diciendo, más de ti, Señor. Aquellos que reconocen dónde está realmente lo importante, aquello que merece la pena en la vida. Porque dice, porque de ellos es el reino de los cielos. R.W. Dale le recuerda al pobre cristiano cuál es su verdadero lugar en Cristo. Independientemente de cómo sea, si sea más rico o menos pobre, en lo natural. Pero fíjate lo que dice, porque dice que el pobre cristiano recuerde que es un príncipe y que se gloríe en ello. Es un príncipe que va rumbo a su reino, viajando por caminos que son duros, soportando muchas dificultades, sufriendo hambre, frío y cansancio. ¿Por qué? Porque el pueblo con el que viaja no sabe nada acerca de su grandeza, pero él sí lo sabe. Que se gloríe en su elevada posición porque es hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿No te parece que a veces estamos reenfocando la grandeza en otras cosas? Y mucha gente que camina con nosotros dice, pues vosotros no sois grandes. ¿Quién eres tú? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Eso es lo más grande que puede tener un ser humano. Las pruebas logran de alguna manera producir también una igualdad dentro de alguna manera ese pobre permite familia de Dios. Cuando, por ejemplo, un pobre pasa por tribulaciones, de alguna manera ese pobre permite a Dios que Dios haga su voluntad y se regocija
en que él posee riquezas espirituales que nadie les puede arrebatar. Pero ¿qué pasa? Que cuando un rico pasa por pruebas, también le permite de alguna manera a Dios hacer su voluntad y se regocija en que las riquezas en Cristo no van a desaparecer. Quizás las materiales sí, las de aquí. Pero todo aquello, todas esas riquezas que hay en Cristo, ¿qué me dices de un carácter bien formado, de una persona? Eso es lo más grande. O sea, lo más grande no es lo que tienes, sino lo que eres. La mención que hace Santiago del hombre rico y la comparación con la brevedad de la vida humana, me encanta. Porque él está haciendo alusión a las flores silvestres que cubrían normalmente las lomas de la tierra donde él vivía, ahí en Palestina. Que resulta que eran hermosas durante unas pocas semanas solo, en la primavera, después de las lluvias, pero esa belleza se esfumaba siempre, se esfumaba siempre y duraba poco tiempo. Y con un lenguaje poético típico de la literatura judía, Santiago describe el calor abrasador, que era ese calor que seguía la temporada de lluvias y que marchitaba las flores. Entonces, la corta vida de esas flores en Palestina era un gran ejemplo de lo que era un hombre rico. O sea, cuando el calor de las pruebas nos separa de las cosas materiales, de las riquezas, podemos calcular que las riquezas y darnos cuenta que las riquezas de este mundo, las cosas materiales duran poco tiempo. Y entonces nos damos cuenta que en realidad lo que estamos perdiendo no es tan importante porque nada es más importante que Cristo en nuestra vida. Amén. Aleluya. Entonces, ¿cómo reaccionamos a las pruebas? Me acuerdo de un ejemplo. Hudson Taylor. Él es el fundador de la misión al interior de China. Un misionero impresionante. Y resulta que él estaba hablando con un joven misionero que estaba a punto de zarpar para China. Había sido formado y estaba a punto de zarpar. Y entonces Hudson Taylor lo mete a su despacho, lo invita a tomar una taza de té y de repente está ahí hablando con él y dice, mira esto. Y entonces cuando el joven lo mira y hace así, ¡pum!, le pega un golpetazo a la mesa. ¡Pum! Todas las tazas de té salen volando. Todo el té derramado encima de la mesa. El joven se queda impresionado. ¿Qué es esto? Le dice, escúchame algo, cuando comiences tu trabajo serás zarandeado de muchas maneras. Y tus tribulaciones, todas aquellas que vas a pasar, van a ser como golpes. Pero recuerda que esos golpetazos van a sacar de ti lo que realmente hay dentro de ti. Y a veces tienen que salir cosas en nuestra vida y solo salen a través de las pruebas, ¿verdad? Quizá tiene que salir tu orgullo. Quizá tiene que salir tu ira. Quizá tiene que salir algunas cosas, porque cuando somos probados ahí sale lo que hay dentro. Y ya terminamos con el último punto. Este es el que más me gusta. Mira que de al lado hay una recompensa. Aleluya. Contempla la recompensa de tus pruebas. Santiago nos ha concienciado de que nuestras pruebas producen paciencia y madurez para hacernos buscar y seguir el consejo de Dios. Sin embargo, la adversidad también afecta a nuestro futuro. ¿Por qué? Porque las pruebas nos garantizan bendiciones en el futuro. Dice Santiago, capítulo 1, verso 2, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona, di conmigo, corona, de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, el Señor Jesús también prometió esta recompensa a quienes fueran fieles durante la persecución. Él dice en Mateo 5, versos 10 y 12, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Gócense y alégrense porque su recompensa es grande en los cielos. La recompensa que promete Santiago es una corona. El vocablo griego para corona es estéfanos, de donde viene el nombre tan bonito, Estefanía. Si quieres poner Estefanía a tu hija, es corona mía. Oh, yo hubiera tenido una hija, le hubiera puesto Estefanía. No sé si cambiarle el nombre a mi mujer, Estefanía. Corona mía.
Estéfanos. Era una palabra que se usaba para identificar la corona de espinos. Y esto es algo que me llama mucho la atención. Porque la corona de espinos es algo que infligió dolor a Jesús. Pero resulta que Estéfanos, ese vocablo, esa corona que utiliza, esa palabra que utiliza Santiago, ese Estéfanos, que hace alusión a la corona de espinas que colocaron en la cabeza de nuestro Señor Jesús el día de su crucifixión. O sea, Pablo también se refiere metafóricamente cuando está hablándole, escribiendo a los filipenses y a los tesalonicenses, y habla de que ellos son su corona, ahí en Filipenses 4 y 1 Tesalonicenses 2. También cuando le escribe a Timoteo dice y describe esa corona como la corona de justicia en 2 Timoteo 4, verso 8. Pedro habla también de la inmarchitable corona de gloria en 1 Pedro 5, 4. El apóstol Juan en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 2 habla de la corona de la vida, y en Apocalipsis 4, verso 10 dice que esa corona la pondremos a los pies de Jesús. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Algo muy interesante. Somos salvos por poner la fe en Jesús, por confiar en Jesús. Pero vamos a ser coronados cuando seamos probados por fuego y sigamos amando al Señor. O sea, la salvación la tenemos por fe. Pero hay una recompensa que solamente vamos a obtener cuando somos probados por fuego y aún en medio de esa prueba nuestra fe guardada y seguimos amando al Señor. Un grande de la historia, Andrew Murray, y no es el tenista, que también se llama así, él estaba sufriendo un terrible dolor de espalda como consecuencia de una lesión que había tenido de joven. Y tenía unos dolores horribles, unos dolores que los dejaba postrado en cama durante semanas. Entonces, una mañana, mientras él estaba desayunando en su habitación, estaba quejado por un terrible dolor de esos que le venía de espalda. Resulta que su casera le tocó la puerta y le habló de una mujer que vivía en el piso de abajo y que estaba pasando por graves problemas. Entonces la casera le dijo, oye, Andrew, la mujer de abajo sabe quién eres y te conoce. Ella quiere saber si tú tienes algún tipo de consejo para ella. Y Murray, que estaba escribiendo en ese momento que la casera le interrumpió, le entregó la hoja de papel en la que él estaba escribiendo en ese preciso momento antes de ser interrumpido. Y entonces dice, toma, dale este consejo. Lo estoy escribiendo para mí, pero tal vez le sirva a ella también. Y esto es lo que escribió. Dice, en tiempos difíciles, piensa, en primer lugar, Dios me trajo hasta aquí por su voluntad. Estoy en esta situación y es la voluntad de Dios y en esa voluntad yo descanso. Luego, Dios me guardará aquí en su amor y me dará la gracia en esta tribulación para comportarme como su hijo. Después, Dios cambiará la tribulación en bendición, me enseñará las lecciones que quiere que yo aprenda y obrará en mí la gracia que quiere darme. Y por último, en su buen tiempo, Dios me sacará de nuevo, pero el cómo lo va a hacer y el cuándo, solo Él lo sabe. Por tanto, puedo decir, número 1, estoy aquí por designio de Dios. Número 2, estoy en sus manos cuidado. Número 3, estoy bajo su instrucción, obedeciéndole. Y número 4, estoy en su tiempo. ¡Wow! Amén. ¿Os acordáis de los soldados que hablamos la semana pasada? Los Navy SEAL. Alrededor de 75 soldados empiezan ese severo programa de entrenamiento básico que os describí la semana pasada. De esos 75, solo 38 logran pasar a la siguiente fase. O sea, logran ser de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. O sea, casi la mitad abandona. Y cuando nosotros los cristianos enfrentamos nuestro entrenamiento básico en las pruebas de la vida, también hay muchas bajas. Pero Santiago nos ha enseñado que si nos preparamos espiritualmente y mentalmente y ponemos en práctica estos 5 consejos. Número 1, celebra
la razón detrás de tus pruebas. O sea, gózate en tus pruebas. Número 2, calcula los resultados de tus pruebas. Número 3, invoca la sabiduría de Dios, los recursos de Dios en tus pruebas. Número 4, considera tu reacción en las pruebas. Y número 5, contempla la recompensa. Vamos a poder vencer, ser vencedores en lugar de ser víctimas de nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias. Amén. Aplaude al Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo a mis hermanos. Gracias por este tiempo que hemos podido adorarte. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.